Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es firme vocación y elección. El miércoles pasado estábamos viendo que a veces nos preguntamos si vamos por el camino correcto, si realmente estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. En medio de un mundo donde hay tantas voces y tantas cosas que dice la gente, tantas religiones, aún dentro de lo que viene siendo el cristianismo evangélico, existen muchas posturas. Y a veces la pregunta es, ¿estamos siguiendo el verdadero consejo de la palabra de Dios? Triste y lamentablemente hay algunos que hablan lo que sienten, lo que piensan o lo que yo creo. Pero pocos son los que se paran y dicen, la palabra de Dios dice así. Y se lee la palabra una y otra vez. Y esto es lo que prácticamente Pedro ha estado enseñando en su carta. Y no solo Pedro, sino Pablo, Juan, Santiago, Judas. Y no se diga los evangelios, con las palabras de nuestro Señor Jesús, que nos abre un panorama enorme de cómo comportarnos como hijos de Dios. Aquí vemos un consejo de alguien que está a punto de ser sacrificado, de alguien que sabe que le queda poco tiempo de vida y que desea lo mejor para sus discípulos y sus amigos. Podemos decir que esta carta es como un testamento, como ya lo vimos al inicio, para advertir a los cristianos acerca de los peligros doctrinales que estaban enfrentando estos expatriados, para que no se relajen creyendo que son salvos sin serlo, porque eso es lo que vamos a estar viendo en esta segunda carta de Pedro. Así de importante es el mensaje transmitido por el apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para los creyentes del primer siglo y para los creyentes de todos los siglos, aquellos que somos lectores de su bendita palabra, de esta segunda carta. Firme vocación y elección. Dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, tu llamado, ese llamado que Dios nos hace. Pedro quiso despertar a los creyentes satisfechos de sí mismo, que habían prestado atención a los falsos maestros y que creían que como la salvación no se basaba en buenas obras, podían vivir como quisieran. Y Pedro les está poniendo un freno diciendo, ahí, consideren esto, observen esto. Si tú eres de Dios, prácticamente es lo que les está diciendo Pedro, lo probará tu arduo trabajo, lo probará tu firme vocación y elección.
O como dijera nuestro Señor Jesucristo claramente en Mateo 7, 16 al 21, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me podría seguir con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es cuando dice, hey, en aquel tiempo muchos me dirán. Y le sigue. Eso es lo que Pedro está escribiendo en este inicio de su carta. Y es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, la iglesia. Si no te esfuerzas por cultivar las cualidades mencionadas en los versos 4 al 8, aquí de esta carta que lo vimos la semana pasada, lo más probable es que no eres de Cristo. Por eso es importante analizarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si realmente somos de Él, porque aún desde aquel tiempo, tú te puedes dar cuenta que habían cristianos, y esa era la preocupación de Pedro aquí, obviamente de Pablo igual y de Juan igual. Habían cristianos que creían que eran salvos sin serlo, y que habían caído en esa trampa, que hoy en día también está así la iglesia. Viviendo como el mundo, haciéndolo del mundo. Y lamentablemente imagínate cuánta gente ha muerto creyendo que es salva sin serla. Haciendo estas cosas, dice Pedro, no caerán jamás. Es el mismo mensaje que viene precedido de los primeros 9 versículos. Por ejemplo, en el verso 8 dice, si estas cosas están en ustedes y abundan. ¿A qué se refiere Pedro? ¿Cuáles cosas? Bueno, dice el verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Si tú eres cristiano, vas a huir de la corrupción que hay en el mundo. Y luego dice el verso 5, poniendo diligencia, o sea, poniendo todo interés, esmero y eficacia. ¿En qué? En tener fe, en tener virtud, que el significado de virtud son buenas obras, teniendo conocimiento, que significa intimidad con Dios, teniendo dominio propio, que es ser manso y humilde, teniendo paciencia, o sea, siendo perseverantes y resistentes, siendo piadosos, o sea, reverentes, leales y obedientes a Dios, teniendo afecto fraternal y amor, porque es el vínculo perfecto, el amor. Así lo dice Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, teniendo
afecto fraternal y amor. Si estas cosas, dice Pedro, están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es lo que les está diciendo ahí en el verso 8. Por sus frutos van a ser conocidos. Si tú permaneces en el Señor, es porque le perteneces. Tu arduo trabajo respaldará tu afirmación de haber sido elegido por Dios. Esa es tu vocación y elección. Tienes un llamado dado por Dios. Y haciendo estas cosas, no resbalarás jamás, dice Pedro. Ahora déjame decirte que si la palabra lo dice es porque así es. Es muy difícil que te engañen los falsos maestros si tú permaneces en su palabra, si tú permaneces en Cristo. Si tú permaneces haciendo esas cosas, es muy difícil que te engañe el encanto del mundo y del pecado. Hoy en día parecería que la misma iglesia trata de justificar el pecado como si fuera algo muy normal. Te voy a hacer una pregunta, como escuché en esta semana al pastor Miguel Núñez decir: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado que cometiste? Yo no veo a la iglesia llorando cada vez que peca. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que ya te acostumbraste tanto a Él y tratas hasta de justificarlo? Diciendo, es que nací pecador y voy a morir pecador. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo por los falsos maestros. Como esto no es por obras, puedes hacer lo que te venga en gana. Ya Cristo pagó por tus pecados presentes, pasados y futuros. No te preocupes, don't worry, be happy. Tú tranquilo. Y dice Pedro, no, las cosas no son así. Hay un artículo de La Luz y las Tinieblas que, según este artículo publicado en el año 2015, me encantó cuando lo vi, de la revista MIT, Technology Review. La llama de una sola vela, dice, puede verse a simple vista en la oscuridad desde una distancia de 2,7 kilómetros. Incluso la luz más pequeña resalta, porque es muy diferente de la oscuridad que la rodea. ¿Cuánta verdad hay aquí? Debe ser diferente, dice, para que se vea. Y me llamó la atención lo que sigue, dice, si es igual que el entorno que la rodea, no causará ningún impacto en el observador. Puedes ver una luz de una vela, pequeñita, en medio de la oscuridad. Tú la puedes ver a 2,7 kilómetros de distancia. Aún la luz más pequeñita, casi te dicen, aún si prendes un cerillo, tú lo vas a ver. Porque es diferente a la oscuridad. Pero si el entorno es igual, si el cristiano de hoy en día es igual que los del mundo, para el observador
no causas ningún impacto. No vamos a causar ningún impacto. Somos igual. Somos igual. Debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo lo primero que hace es tergiversar siempre la palabra de Dios. Mateo 5:16, por eso dice, así alumbre. En ese sermón del monte dice nuestro Señor Jesús, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. No dice para que vean cuán pecadores son, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No, las cosas no son así. Nos dice la palabra de Dios, del mismo modo como la luz del mundo, los cristianos debemos sobresalir en un mundo lleno de oscuridad. Estamos llamados a ser santos, hermanos, apartados, separados del mundo para Dios. El verso 11, ahí donde estamos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 11, dice, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De cuál manera? De lo que estoy hablando, dice Pedro, de que si estas cosas están en ustedes y abundan, o si ustedes hacen estas cosas, no resbalarán jamás. ¿Cuáles cosas? La lista que les he dado desde el capítulo 5, desde el versículo 5 al versículo 7. Si ustedes han abandonado la corrupción del mundo, esa es la firme vocación y elección, hermanos, que tenemos. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían llevar en la frente, grabado en un listón, con letras doradas, un listón azul, que dijera, santidad a Yahvé. No han cambiado las cosas. Eso lo ves en Éxodo 28, 36 al 38, y dice la Escritura que era para obtener gracia delante de Yahvé. Hoy en día a la iglesia le da miedo mencionar la santidad, como si esta no existiera. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así de simple. ¿Ves en lo que hemos caído? ¿Ves? Porque el mensaje es claro, esta palabra debe producir gozo en nuestra vida en lugar de frustración o tristeza. Es como si dijera hoy en día, cuando tú predicas esto de la palabra, o estás hablando este mensaje de Pedro, y es como si la gente dijera, pues entonces ¿quién será salvo? Así como déjenme empuercarme para que de veras se vea que soy salvo. No, las cosas no son así, porque de esta manera, dice el Señor, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, de otra manera no. Si el Espíritu Santo lo está diciendo, es porque así es. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y los santos hombres de Dios, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo. Mira lo que dice Cristo, para que todo aquel que cree en mí
siga pecando y no hay bronca. ¿Eso dice? ¿O me estoy equivocando? Dice, para que todo aquel que cree en mí permanezca en tinieblas. No, yo la luz vine al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estamos entendiendo el mensaje. No lo tomes como un regaño. No lo tomemos por tristeza y decir, sí, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No, esto debe producir gozo en nosotros. Porque a los que somos de Dios, para los que somos de Dios, Dios produce ese amor hacia Él. Los que somos de Dios, cuando pecamos lloramos, nos pesa, ya no rasgamos nuestras vestiduras, hoy rasgamos nuestro corazón y le decimos, oh Dios, perdóname, no sé qué me pasó, clamo a ti y te pido que me perdones. Te duele, porque amas a tu Señor y sabes que estás defraudando a tu Señor, pero hoy en día pareciera como que pequé, ¿qué? No hay bronca. ¿Cuál es el problema? Ya el Señor pagó por mí. La que sigue. ¿No? Esto lo sabían muy bien todos sus apóstoles, sus discípulos. Así lo escribió también Juan en Apocalipsis, de lo que el Señor le dijo. Y es en el último capítulo, Apocalipsis 22, 11 al 14. Dice el Señor, escucha, para que veamos que al Señor no lo vamos a manipular. Al Señor no lo vamos a engañar. Él nos conoce hasta lo más íntimo. Y dice el Señor, en el último momento o en los últimos tiempos, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía, dice el Señor. O sea, el Señor lo que te está diciendo ahí, no seas hipócrita. No seas hipócrita. Si eres inmundo, si eres un maldito, si eres un malvado, sigue siéndolo. No vengas con hipocresía. ¿Recuerdas también cuando le dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Ojalá y fueras frío o caliente, pero tibio no. Me causas náuseas, me haces vomitar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y llevo regalos conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que se mantienen limpios, dice el Señor. Los que se siguen santificando. Si somos de Cristo, esto nos debe motivar y causar gozo,
porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo que está diciendo el Señor, para tener derecho al árbol de la vida y para que entren por las puertas de la ciudad. Ese es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia, a nosotros, hermanos. Dice el pastor Roland Barnes, pastor presbiteriano del ministerio Ligonier, escribe y dice: y escuchen, chavos, cuando yo era adolescente consideraba la fe cristiana como restrictiva y opresiva. Tenía miedo de que la manera cristiana de vivir fuera esclavizante, que me llevara a una vida de miseria. Por lo tanto, estaba esperando mi tiempo hasta que pudiera escaparme de la supervisión de mis padres y buscar una vida de libertad en la universidad. Dice, sin embargo, gracias a Dios, durante mi último año de secundaria, descubrí que lo que yo pensaba que era libertad, era en verdad esclavitud. Y lo que pensaba que sería esclavizante, era de hecho la verdadera libertad. La libertad del discipulado. Llegué a la conclusión de que aparte de Jesús, no existe la verdadera libertad, solo la esclavitud del pecado. Hoy en día muchos piensan así. No, es que para mí es esclavizante el cristianismo, no, es que es bien restrictivo. No, es que me está poniendo muchas trabas. Pues entonces, ¿quién es cristiano? Yo me quiero liberarme aunque sea un poco, yo quiero vivir como el mundo. Pero decirme que soy cristiano. Dice el pastor, gracias a Dios que me di cuenta que lo que yo creía que era libertad, era la verdadera esclavitud. Bendito sea Dios. Dios quiera y muchos jóvenes piensen de esa manera. Dice el verso 12, por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. Esto significa disciplina, hermanos. Y lo vemos en la Escritura desde los mismos mandamientos. Deuteronomio 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es, nuestro Señor nos dice, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, y saben que enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Háblenlo una y otra vez. Los entrenadores experimentados revisan constantemente lo fundamental del deporte con los integrantes de su equipo. Así también los buenos deportistas pueden ejecutar lo fundamental constantemente, de una manera perfecta, aunque ya lo sepan.
Esa es la disciplina. En nuestra vida espiritual no debemos pasar por alto, amados hermanos, jamás los fundamentos de nuestra fe, aunque estemos confirmados en la verdad presente. Una y otra vez. Primera de Corintios 9, 24, 25 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Pablo está hablando de la disciplina. No todo aquel que lucha, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, ellos de todo se abstienen. Y este pasaje se me vino a mí porque fui con mi hijo, la otra vez nos invitó a comer y estaba en Wendy's y me estaba degustando ahí la hamburguesa y nos sirvieron hasta unos chilis y me puse a pensar y dije, y pensar que yo me estoy comiendo esto y el Canelo por 3 meses se abstiene de comer esto. Tal vez comerá de lo que él quiera como por un mes, mes y medio, pero en cuanto entra su preparación de 3 meses, 0. A eso se refiere Pablo. Dice, y ellos para recibir una corona que es corruptible, pero nosotros vamos a recibir algo incorruptible. No te puedes disciplinar. No te puedes mantener en la fe. Es como si el Señor te dijera, es mucho pedirte lo que yo hice por ti en la cruz. Es mucho pedirte santidad, que mantengas tu vista en mí y que vivas para mí y que seas para mí y que te abstengas de muchas cosas. Eso es, así como un deportista necesita practicar siempre, nosotros también necesitamos recordar constantemente los fundamentos de nuestra fe y sobre todo aún cuando hemos llegado a creer. Es un deleite. El apóstol Juan le está escribiendo a Gallo y le dice en primera de Juan 2:21, no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. No nos cansemos, hermano, no nos impacientemos con los mensajes relacionados con los fundamentos de la vida cristiana. Adoptemos la actitud del deportista que continúa la práctica y desarrolla lo fundamental. Escribió Pedro a los lectores, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Aunque estén confirmados en la verdad, o sea, aunque ustedes ya sean de Cristo, dice Pedro, yo les voy a seguir hablando una y otra vez. Esto se lo dijo también Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:12, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, dilo una y otra vez, insiste, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la firme vocación y elección, hermanos. Versos 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado.
Pedro, al igual que Pablo, ellos sabían que iban a ser ejecutados y que no había vuelta de hoja. Muchos años antes, Cristo preparó a Pedro cuando le dijo de qué tipo de muerte iba a morir, iba a sufrir. Por eso Pedro dice, como nuestro Señor Jesucristo me lo declaró. Y esa declaración la puedes ver en Juan 21, 18 al 19. A estas alturas Pedro sabía que su muerte era inminente. Aún así les declara, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertarles con amonestación. Pedro insiste, se los voy a decir una y otra vez. Siempre el mensaje de Dios. Pedro fue ejecutado por su fe alrededor del 68 después de Cristo. Algunos creen que tenía entre 72 y 76 años de edad. La tradición dice que fue crucificado con la cabeza para abajo, porque así lo pidió, reconociendo que no merecía morir de la misma manera que murió nuestro Señor. El verso 15 nos dice, y es el último que estaremos viendo hoy de 2 de Pedro 1, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso Pedro les escribió la segunda carta, para que tanto ellos como tú y yo podamos en todo momento tener memoria de estas cosas. Es lo mismo que hizo también el apóstol Pablo, cuando nos habla allí en Hechos 20, 24 al 27, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, o sea, su vocación y elección, que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ves? Está escribiendo exactamente lo mismo, nada más que con otras palabras, pero exactamente lo mismo que Pedro les está escribiendo a sus lectores. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo sabía también, me voy a ir y ya no los voy a ver. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo, al igual que Pedro, les está enseñando que siempre les compartió la verdad del Evangelio, que ellos nunca rehuyeron a enseñar todo el consejo de Dios. Ellos lo dijeron siempre una y otra vez, lo hicieron así, no dejaron de recordarles siempre estas cosas, aunque ellos ya las sabían. Por eso Pablo le dice sin titubear, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. También a los Gálatas se los dice, se los voy a volver a recordar y se los voy a decir una y otra vez. No rehuyeron y no rehuyamos nosotros a dar todo el consejo de Dios. El apóstol Juan le dijo a Gallo, su discípulo, ya en el único capítulo de la tercera, en el único capítulo de ahí de la tercera carta,
En el verso 11, pudiéramos leer y decir en tercera de Juan 1:11, mira lo que le dice a Gallo: amado, no imites lo malo. Se lo está diciendo a su discípulo amado, a un cristianote en toda la extensión de la palabra, a alguien que se quedó como pastor inclusive. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No se engañe, no ha conocido a Dios. Ese es el mensaje, hermanos. La santidad, de eso trata el Evangelio de Cristo. No hay que rehuir a anunciar todo el consejo de Dios. Hagámoslo una y otra vez, aunque la gente ya lo sepa, aunque ya estén en la verdad, para que tanto ellos como nosotros podamos en todo momento tener memoria de estas cosas, porque de esta manera, amados hermanos, ese es el mensaje: les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la firme elección y vocación.